Muy buenas, muchas gracias por estar aquí un vídeo más junto a mí y si eres nuevo, bienvenido. Este es tu canal donde vas a aprender sobre psicología canina, educación canina y mucho más. Hoy te traigo un vídeo que va a cambiar por completo la vida de tu perro y además le hará mucho más tranquilo y obediente. Y si te quedas hasta el final, te vas a echar incluso unas risas, así que no te vayas. Hoy el truco magnífico que vamos a aprender es un truco con el que vas a hacer que tu perro aprenda nuevos comportamientos, nuevas órdenes de un modo muy rápido y eficaz. Y lo haremos con una clase real junto a mis alumnos del curso Adiestrador Canino en las instalaciones de ICANN en Sevilla. Si eres nuevo en el canal, suscríbete, dale a me gusta para que no te pierdas nada. Y comenzamos. El truco de hoy se llama el refuerzo positivo con clicker. Si nunca has escuchado sobre el clicker, no te preocupes porque es muy fácil y te lo voy a explicar todo paso a paso. El clicker es una herramienta pequeñita que tiene un sonido corto y bastante llamativo para el perro, que asociándolo a la aparición de comida se termina asociando con algo positivo. Pero antes de continuar, quiero recordarte o informarte que el refuerzo positivo es la clave. Más que estar todo el día corrigiendo a tu perro porque se porte mal, ten en cuenta que la idea es que empieces a reforzar las conductas deseadas cada vez más. De esta manera aprenderá de un modo mucho más eficiente y motivador. Entonces, para comenzar, lo primero que vas a necesitar es un clicker y comida. Y cuando el perro se porte bien o realice la orden que le hayas pedido, harás clic con el clicker y le premiarás. Recuerda, con comida a ser posible, ya sean snacks o golosinas, pero algo que le guste mucho a tu perro. Pues otro tip, la motivación es esencial en la educación canina. Si un perro no considera que el reforzador es lo suficientemente llamativo y que le guste mucho, es muy difícil que al final obedezca y haga lo que le estemos pidiendo. Bueno, pues voy a enseñarte cómo utilizar el clicker detalladamente y lo vamos a hacer con Lea, que es una perrita de agua, y junto a mis alumnos, como te dije anteriormente. Y con ello vamos a ver los errores más comunes que ocurren, porque prácticamente vais a ver la clase en directo y vais a ver los errores que ocurrieron. Todo ello lo veremos bajo la orden del tumbado. Vais a aprender cómo enseñar a un perro a tumbarse, que es un ejercicio básico ideal para todas las edades, y con el cual puedes hacer que tu perro sea mucho más tranquilo y se quede quieto. A continuación te voy a guiar paso a paso para que lo puedas hacer tú solito en casa. Allá vamos. En el paso número 1 siempre va a ser cargar el clicker. ¿Y esto qué significa? ¿Qué es cargar el clicker? Pues es asociar el sonido del clicker con la aparición de comida. Es decir, va a ser tan simple como hacer clic y dar comida a tu perro, darle ese premio. Con esto, si lo hacemos de seguido prácticamente, va a asociar que el clic significa va a aparecer comida y va a obtener esas características positivas de la comida. Te aconsejo que cojas una cifra, por ejemplo 10, y hagamos 10 de seguido prácticamente de clic y dar comida. Esto es igual que con la palabra muy bien. Recuerda y ten en cuenta que ni la palabra muy bien ni el clic inicialmente va a tener ningún tipo de significado para tu perro y hay que asociarlo con algo para obtener un cierto significado. Si queremos un significado positivo, pues lo asociaremos con su comida favorita, su premio snack. Pero recuerda que si utilizamos el clicker no hace falta que digas la palabra muy bien. Simplemente será darle al clicker, el clic y dar premio. Yo me pondría de objetivo hasta un número, y si llegara hasta 10. Vale, llevo 5, ¿no? Una vez que ya tenemos cargado el clicker y el perro ya responde al clic como algo positivo, ya sabe que va a venir comida, hay que empezar a introducir el ejercicio, el tumbado. ¿Y cómo lo hacemos? En el paso 2 siempre con el guiado. Para enseñar a tu perro el ejercicio de tumbarse bajo la orden,
Primero tendrás que guiarle con comida para enseñarle qué posición es la deseada. Inicialmente no hace falta que digas ningún tipo de palabra, ni que te tumbes, nada. Simplemente queremos que el perro adopte la posición deseada siguiéndonos con el premio. Por tanto, coge premios, vete al hocico del perro y con un movimiento por arriba de su cabeza provoca que se siente y una vez sentado desde su hocico, línea recta al suelo, vamos a conseguir que ese perrito ponga al final sus patitas en el suelo y se termine tumbando. Si esto ocurre, haz clic y premiale. ¿Cómo se le enseñaría a tumbarse utilizando el clicker? O sea, el clicker es cuando lo haga bien, ¿no? El clicker hemos dicho que es igual que un muy bien, solo que yo no digo muy bien. Hago clic y doy premio. Venga, un tumbado. Primero el culete tiene que tocar el suelo. Línea recta abajo. Eso. Vale. Venga, primero culete hacia abajo. Perfecto. ¿Ha cogido? Sí. Perfecto. Una vez que el perro ya se tumba con ese guiado nuestro, es momento de introducir el comando, la palabra que queramos utilizar, y este es el paso 3. Aquí haz el mismo guiado que hemos dicho anteriormente y cuando se tumbe vamos a decir la palabra deseada, tumba, échate, suelo, plat, y si el perro lo hace, clic y le damos el premio. ¡Plat! Yo no sé vosotros, pero a mí me entra un... Quiero decir, muy bien. Sí, que no me sí. lo aguanto, ¿eh? ¿Otra vez? A mí que se Otra vez. ¡Plat! A mí me ha pasado cuando comentando que no. ¿Antes o después, quizás? ¿Así o Tal primero? como lo estás haciendo, cuando las rodillas están a punto de tocar el suelo, digo la palabra y después Eso, vale. el clic y el premio. Vale. Si quieres repetir el último. ¡Plat! A lo mejor se me ha acercado el comando al clic. Te lo iba a decir. Sí. Se te ha acercado mucho, ¿vale? Sí, sí, sí. ¡Plat! Vale. Y por último, como paso 4, será conseguirlo solo con comando. Antes estábamos guiando, ahora ese guiado debería reducirse poco a poco hasta que no haga falta ningún tipo de mano y solo con nuestra palabra el perro se tumbe. Entonces, di la palabra, si el perro se tumba, clic y su premio. En el último paso deberíamos guiar lo menos posible para utilizar solo el comando y que el perro se tumbe. Lea, no. No. O sea, tengo que decirle Plat nada más que sus patitas. O sea, cuando Ahora mismo, no, tú vas a intentar ahora mismo solo con comando. Si acaso con una posible ayuda de tu mano, si hacia abajo, ¿vale? Pero mínima, porque queremos conseguir el solo comando y ya está. Lea, Plat. Claro, ¿qué error habría ahí? Que ya estabas con el premio en la boca y no le Antes habías de dado el decir- clic. Vale, o sea, presiono el clic y luego luego el el premio. Vale. Eso. Claro, Plat, cuando lo clic, larga, premio. clic, Es como vale. muy bien, Vale. premio. Vale. ¿Sabes? Vale, Pues venga, de- vamos a repetir. Venga. Plat. Ahora no. Es importante que recuerdes que debes hacer entrenamientos pequeñitos, 10, 15, 20 minutos para que el perro no se agote y esté con motivación todo el rato y la sesión, pues por supuesto, sea eficaz. Y con el tiempo tu perro, cuando vaya viendo que haciendo la conducta deseada obtiene premio, tenderá a portarse mejor, a obedecer y con este ejercicio a estar tumbado y tranquilo. Lea, bájate. Lea, sienta. Vale. Sienta. 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 Perfecto. Y ahí lo tienes, ya tienes el truco para enseñar a tu perro, ya sea a tumbarse o cualquier otro ejercicio
de un modo divertido, alegre, motivante y con los mejores resultados. Y es que si sigues estos consejos vas a ver resultados muy pronto. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta para que yo lo sepa, comenta si tienes alguna duda o comentarios o el siguiente truco que te gustaría que te explicara. Y por supuesto, no te olvides de suscribirte para que no te pierdas nada. Y nos vemos muy prontito aquí en ICANN Adiestramiento Canino. ¡Hasta pronto! Platz. El timing. Perdón. Que lo tiene. Ah, toma falsa, no vale. Aquí no puedo. Aquí no puedo. Por el otro lado. Es que es duro, ¿eh? Pero si suena, se lo tienes que dar, ¿eh? Claro, No puedo. sí puede. Mira, Que no puedo. no es aquí en esta bolita, es en la bolita. Aquí. Pero Ahí. no le des.